En este video vamos a hablar sobre inyección de dependencias, uno de los 5 principios SOLID. Vamos a tratar de explicarlo con ejemplos porque puede ser un concepto medio difícil de entender y conocer cómo aplicar al principio. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre qué es la inyección de dependencias. Primero vamos a tener que definir qué es una dependencia. Una dependencia es un objeto, aplicación o biblioteca que es requerido por otro objeto o aplicación para funcionar. En resumen, lo que tenemos es un objeto que necesita otro objeto para poder cumplir su función. Siguiendo otro de los principios SOLID, el de la responsabilidad única, y tratando que nuestras clases tengan el menor acoplamiento posible, terminamos descomponiendo cada una de las funcionalidades en diferentes clases que luego son instanciadas en objetos. Con lo cual, nuestra aplicación está compuesta de objetos que dependen de otros objetos para que realicen parte de la funcionalidad. Hemos descompuesto la funcionalidad en diferentes objetos que trabajan de manera conjunta. Cuando un objeto necesita de otro objeto para realizar parte de la funcionalidad, es donde tenemos una dependencia. Que un objeto dependa de otro objeto es necesario, pero también nos genera un acoplamiento. Con lo cual, si podemos reducir ese acoplamiento, vamos a poder lograr una aplicación mucho más mantenible y que sea más flexible. La inyección de dependencias nos permite desacoplar las dos dependencias de tal manera que logremos las siguientes ventajas. Por un lado, vamos a obtener un código más limpio. Este código va a ser más legible. Este código va a ser más fácil de testear. Va a ser también más flexible. Su mantenimiento va a ser más fácil y también facilitará el trabajo en equipo. Muchos de estos vienen de aplicar el principio de la responsabilidad única. Como ahora cada una de las dependencias va a tener una responsabilidad, vamos a poder entender cada una de estas dependencias de una manera más sencilla porque va a componerse de una sola funcionalidad. Vamos a poder reemplazarlos una con otra, lo cual nos va a dar flexibilidad, pero el problema es que las dependencias las tenemos estructuradas de una manera muy rígida. La inyección de dependencias nos va a permitir alterar cómo se conectan esas dependencias hasta en tiempo de ejecución. De esta manera, la inyección de dependencias es una herramienta muy poderosa a la hora de lograr un desacoplamiento entre todos los objetos que componen nuestra aplicación y lograr estas ventajas que están siendo enumeradas. Para entender mejor cómo funciona la inyección de dependencias, vamos a desarrollar un ejemplo en C#. No es un ejemplo muy realista, pero nos va a servir para entender cómo es el funcionamiento de la inyección de dependencias, que es lo que nos interesa en este momento. Vamos a tener una aplicación que, si bien es de consola, supongamos que es una aplicación que permite al usuario crear una cuenta, registrarse y hemos agregado también una funcionalidad para que se pueda recuperar la contraseña. Con lo cual tenemos dos opciones, una para registrarse y otra para recuperar la contraseña. Vamos a seleccionar, de acuerdo a lo que el usuario haya elegido, la opción correspondiente. La opción de registro está representada por una clase, la clase registro. Instanciamos la clase registro y llamamos al método ejecutar que se va a encargar de registrar al usuario. Cuando el usuario indique que no recuerda su clave, elige la opción recupero de clave que instancia el objeto recupero de clave y llama también al método ejecutar de este objeto. Vamos a comenzar con el registro. Recupero de clave es básicamente similar para este ejemplo. Solicitamos el email, solicitamos la clave de acceso y le vamos a enviar un email de bienvenida al usuario. Este email de bienvenida está enviado por un servicio que se llama Mail Service. Mail Service es una de las dependencias de la clase registro. La clase registro se encarga de registrar al usuario y Mail Service se encarga de enviar los mails, con lo cual cada una de estas clases tiene una funcionalidad bien definida. Una vez que el usuario ha completado su mail y clave de acceso,
enviamos el correo electrónico al email que nos ha indicado y colocamos un texto. Bienvenido a nuestra aplicación. ¿Cómo funciona la clase Mail Service? Voy a saltar la clase recupero clave, que es básicamente lo mismo, donde pide el email y la nueva clave de acceso. Y tenemos la clase Mail Service. Obviamente para este ejemplo no enviamos el correo electrónico realmente, sino que simulamos esta acción indicando por pantalla que estamos enviando un correo electrónico al email que el usuario ha indicado. Y para que se pueda ver por pantalla, esperamos a que el usuario presione una tecla. Aquí tenemos tres clases que trabajan en conjunto. Tenemos la clase menú, donde muestra las diferentes opciones, la clase de registro, que se encarga de hacer el registro, y tenemos luego la clase mail service, que se encarga de enviar los correos electrónicos. Vamos a ejecutar nuestra aplicación para ver cómo funciona. La primera opción que vamos a elegir es registrarnos. Nuestro email va a ser inyecciondedependencias@example.com y nuestra clave de acceso, para hacerlo bien segura, va a ser 123456. Acá vemos el mensaje que se ha enviado un correo electrónico a la dirección de correo que hemos indicado. Esto es lo que hace aquí la clase de mail service, donde recibe el email y lo muestra por pantalla, en este caso en lugar de enviarlo en la realidad. Lo mismo funciona con recobrar contraseña, donde pongo nuestro email y voy a poner una clave de acceso un poco más difícil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y he recibido un correo electrónico informando que se ha cambiado mi clave de acceso. En este momento nuestra aplicación es totalmente funcional, pero tiene varios puntos de acoplamiento entre cada una de las clases. La clase menú instancia directamente el registro, luego lo llama y el registro, cuando es ejecutado, instancia directamente mail service. Cada una de las clases cumple con la condición de que realiza una sola funcionalidad. El problema pasa que, como están muy acoplados, no podemos aprovechar alguno de los beneficios que nos interesaría tener. Por ejemplo, la testeabilidad. Si yo estoy desarrollando la parte de registro y ahora quiero validar que mi contraseña no sea tan sencilla, y voy a ejecutar de manera repetida este código para ir probándolo. ¿Qué pasa si pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Me lo rechaza? ¿Sí o no? Si pongo una clave realmente difícil, ¿qué pasa? ¿Me la rechaza o no? Cada una de esas veces va a pasar por esta parte del código, donde va a instanciar el servicio de mail y va a enviar el email. Mientras estoy desarrollando la funcionalidad de registro, no me interesa estar recibiendo constantemente emails de pruebas que estoy haciendo. Lo que quisiera para lograr una mayor testabilidad es poder reemplazar esta dependencia por algo mucho más flexible. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero es definir una interfaz que represente la funcionalidad de enviar emails. Interface. Esta interfaz va a tener simplemente el método enviar email. Lo que puedo hacer ahora es que mail service implemente esta interfaz. Lo que podría hacer ahora es, a la hora de desarrollar, podría crear una nueva clase. Vamos a llamarlo void mail service, porque lo que va a hacer es ignorar absolutamente todas sus llamadas. En esta parte lo que voy a hacer es, en la implementación de el código, simplemente voy a ignorar todo. Si estoy desarrollando mi funcionalidad de registro, lo que voy a hacer es, voy a utilizar esta clase void mail service en lugar de la real.
En mi clase de registro, en lugar de instanciar mail service, voy a instanciar void mail service. Voy a registrarme. Y acá es donde estoy probando que no se puede poner esta clave de acceso. Esta parte del código todavía no lo estoy desarrollando. No he recibido la indicación de que se ha enviado un email. En este caso tengo una clase void mail service que simplemente ignora nuestras solicitudes de enviar correos electrónicos. Esto me permite desarrollar la funcionalidad de registro de una manera mucho más cómoda. No estoy recibiendo correos constantemente. El problema es que tengo que acordarme antes de distribuir el código de volver a poner la clase correcta. Si yo no pongo la clase correcta, puedo distribuir mi aplicación con la funcionalidad deshabilitada de enviar correos electrónicos. Quiero que mi construcción de dependencias sea mucho más flexible. Quiero la posibilidad de desarrollar de una manera mucho más cómoda y quiero también la posibilidad de asegurarme que no se pueda distribuir la aplicación con la funcionalidad deshabilitada. Lo que voy a hacer es inyectar la dependencia. En lugar de instanciarlo aquí, que me va a acoplar totalmente la clase registro con la implementación, lo que voy a hacer es, voy a recibir una implementación del servicio de mail. Para esto había creado mi interfaz. Mi clase registro ya no instancia ningún servicio de mail, simplemente lo recibe. Esto es la inyección de dependencia. Esta dependencia se inyecta desde el código que lo llama originalmente. Lo que voy a tener que hacer, obviamente, es en algún momento pasarle una de las implementaciones de email service al método ejecutar. Acá me está indicando un error porque justamente no se la estoy proveyendo. Cuando me registro, puedo seguir probándolo y no estoy enviando ningún correo electrónico. Esto ha movido de lugar mi problema de que tengo que indicar en algún lugar la implementación real de esta interfaz. Simplemente lo que he hecho es lo he movido de la clase registro a mi menú principal. Vamos a llevar este concepto un poco más allá. Yo quiero que por defecto se llame a la implementación real para que siempre se envíen los correos electrónicos. A la hora de probar, yo quiero elegir entre las dos implementaciones directamente en tiempo real. Simplemente cambiando una configuración, pueda cambiar una implementación por la otra. Para incrementar la flexibilidad de nuestro ejemplo, he agregado la posibilidad de cambiar el sistema que vamos a utilizar para enviar los correos electrónicos en base a una variable de ambiente. Voy a ver si tengo una variable de ambiente que se llame modo test y que tiene un valor sí. Si la variable ambiente está activada, significa que estoy probando mi aplicación, con lo cual no me va a interesar enviar los emails en la realidad. Voy a asignar a mi interfaz email service una implementación que sea el void mail service, el que no envía nada. Por defecto, se supone que no voy a tener activado esta variable de ambiente, voy a estar en modo producción, voy a instanciar el mail service real que va a enviar mis correos electrónicos. Luego voy a llamar al registro y el registro va a recibir una de las dos instancias de la interfaz mail service, ya sea la real o la que usamos en modo test. Vamos a ejecutar la aplicación. En este caso, como no he indicado nada, estoy usando la funcionalidad que envía los correos electrónicos en la realidad. Voy a activar esta variable ambiente y la voy a poner en no. ¿Cómo es ese? Depende del ambiente donde estén trabajando, ya sea Windows, Linux, lo que sea. En este caso, esta es la sintaxis para
PowerShell. Si usan otro tipo de shell, ya sea de Windows o de Linux, van a tener que buscar la sintaxis correcta para el shell que estén usando. Voy a activar esta variable ambiente y voy a ejecutar mi aplicación. En este caso, no se ha enviado ningún correo electrónico. ¿Por qué? He elegido la dependencia en tiempo de ejecución simplemente cambiando esta variable ambiente. Yo podría haber realizado esto de muchas maneras. Podría haber guardado esta información en un archivo de configuración, podría haber leído esta información de una base de datos, lo que sea. Lo que estoy haciendo es reemplazar una dependencia en tiempo de ejecución por la que más me convenga de acuerdo a el ambiente de ejecución que estoy teniendo. Esta es una de las ventajas que nos ofrecía la inyección de dependencia. Tengo mayor flexibilidad, puedo estar cambiando esta funcionalidad hasta en tiempo de ejecución. Mi código es más limpio porque no estoy instanciando esta dependencia por todos lados. Simplemente la estoy instanciando en un solo lugar. Y aquí es donde tenemos que introducir el concepto de la raíz de la inyección de dependencias. Vamos a suponer que mi mail service necesita una funcionalidad que está en otra clase, que valida las direcciones de correo electrónico para ver que sean reales. Esta es mi clase validador que tiene un método isMailValid que indica si el correo electrónico es correcto o no. Aquí validaríamos si el correo electrónico cumple con la estructura básica de cómo tiene que ser un correo electrónico y va a devolver una respuesta true o false. En este caso estoy directamente devolviendo como que siempre es válido porque lo que me interesa es el concepto de inyección de dependencias. Mi mail service ahora va a necesitar también recibir el validador. Porque si voy a instanciar el validador aquí, var validador es igual a new validador, estoy volviendo al problema que tenía antes. Esta dependencia la estoy instanciando manualmente dentro de una de las dependencias. Esto es lo que se conoce como árbol de dependencias. Una dependencia necesita instanciar otra dependencia que a su vez puede necesitar instanciar otra dependencia. Esto hace que construir un objeto por inyección de dependencias pueda ser bastante tedioso porque puedo necesitar instanciar en el raíz de la construcción un montón de dependencias, 10, 15, 20, las que sean, todas las tengo que instanciar en la raíz de la construcción, en este caso era mi menú principal, proveer todas las dependencias simplemente para ejecutar el registro. Para simplificar esta tarea es que se han desarrollado herramientas conocidas como inyectores de dependencia, librerías de inyección de dependencia, que simplifican este trabajo. Hay muchas librerías que realizan esta funcionalidad. Como puede resultar bastante complejo resolver todo el problema de inyección de dependencias, existen multitud de frameworks o librerías que se encargan de gestionar todo lo que es la inyección de dependencias. Estas librerías arman automáticamente por nosotros todo el árbol de dependencias. Noten que estamos agregando cada vez más complejidad a cambio de los beneficios de la inyección de dependencias. Ahora tenemos que agregar una herramienta que, si bien nos va a ayudar, es una herramienta adicional que tenemos que agregar. La ventaja de esto es que la herramienta nos va a simplificar todo lo que es la implementación de la inyección de dependencias en lugar de hacerlo nosotros a mano. Para .NET existen una variedad de inyectores de dependencias como NInject, Lamar. En este caso hemos utilizado el que se provee dentro de NetCore, que se encuentra dentro de la librería Microsoft Extensions Dependency Injection. Busquen para
el lenguaje de programación que estén utilizando, los frameworks o librerías que realicen inyección de dependencias. Si bien pueden realizarlo ustedes por su cuenta, utilizar el inyector de dependencias simplifica todo lo que es el trabajo porque estamos usando una herramienta que ya fue desarrollada de manera completa y probada en su uso real. Lo que voy a hacer es crear el inyector de dependencias. Al principio voy a crearlo con esta sintaxis. Service Collection es el objeto que voy a instanciar. Luego voy a proceder a configurar el inyector de dependencias. Vamos a luego volver a las diferentes posibilidades de cómo se pueden declarar los objetos. En este caso, siguiendo la lógica de lo que veníamos haciendo, si estamos en un modo test, simplemente vamos a inyectar esto está mal. Vamos a inyectar la funcionalidad que no envía nada. Al inyector de dependencias le vamos a decir, cada vez que te pide un email service, por favor devuélveme la instancia que no hace nada. Si no estoy en modo test, configuro el inyector de dependencias. Cada vez que te pida un email service, por favor devuélveme la instancia real. Terminada la configuración, vamos a construir el inyector real. Lo que hicimos es instanciar el constructor del inyector, configurar el inyector y obtener el inyector real. Lo estoy guardando en un atributo estático que luego vamos a utilizar, ya vamos a ver para qué. Una vez que tengo el inyector en esta variable, la puedo utilizar cada vez que necesite armar todo el árbol de dependencias. Cada vez que necesite instanciar a email service, en lugar de poner toda la lógica instancia 1, instancia otro, simplemente le pido al inyector, por favor, bríndame mi instancia de email service. En base a la configuración inicial que hice al principio del programa, el inyector me va a devolver la instancia que yo necesite. De esta manera, al principio del programa, creo mi inyector de dependencias, lo configuro y desde ese momento simplemente pido instancias de objetos. El inyector va a construir todo el árbol de dependencias de principio a fin. Si son 100 objetos que lo tiene que crear, los va a crear todos y me va a proveer el objeto ya completado y terminado. Nos había quedado una dependencia dentro de Mail Service. Estamos instanciando el validador para ver si el email era real y en base a eso decidir si podemos enviar el email o no. Aquí de nuevo tenemos esta dependencia. Lo que podemos hacer es utilizar el patrón Service Locator. Para esto había guardado al inyector en un atributo estático. Desde este momento yo puedo acceder al inyector desde cualquier parte del programa y solicitarle que me ofrezca instancias de objetos. Entonces puedo llamar al Service Locator. Esto lo he llamado así justamente porque implementa el patrón localizador de servicios o Service Locator en inglés. Voy a pedirle, por favor, bríndame el servicio validador. Vamos a guardar la instancia que me da dentro de una variable y lo puedo llamar. El Service Locator me permite en cualquier momento crear árboles de objetos. Mucha gente considera que el patrón Service Locator es un antipatrón que no se debería utilizar. ¿Por qué? Noten que en Mail Service, que es una de las dependencias, estoy instanciando una de las dependencias en un momento que lo voy a utilizar. No estoy construyendo el árbol de dependencias completo desde el principio. Service Locator es una manera de utilizar inyección de dependencias que alguna gente apoya y otra gente no apoya. Vamos a ver cómo solucionar los problemas de Service Locator si no queremos utilizarlo. Antes quiero ejecutar el programa para ver cómo está funcionando. Voy a poner mi email y mi clave de acceso. Y estoy obteniendo un error. ¿Qué me está diciendo este error? En la línea 97, donde estoy usando el validador, estoy encontrando que tengo una referencia nula. ¿Por qué? Diferentes frameworks de inyección de dependencia trabajan de diferentes maneras.
Algunos requieren que todo lo que vaya a instanciar el inyector de dependencias sea basado en interfaces, que no puedan inyectarse objetos que sean concretos, como en este caso mi objeto validador. Mi objeto validador es una clase concreta, no es una implementación de una interfaz. Algunos inyectores de dependencias, por su diseño, solamente generan instancias de interfaces. En este caso, el inyector de dependencias que estoy utilizando me permite instanciar objetos concretos, pero tengo que configurar el inyector con este objeto concreto. Algunos inyectores de dependencia son suficientemente flexibles en su diseño para que puedo crear cualquier objeto concreto sin necesidad de declararlo previamente. De nuevo, estas son diferentes maneras que implementa el inyector con las políticas con las cuales se ha creado. Así que no es específicamente un problema de inyección de dependencia, sino del diseño que tenga cada uno de los inyectores y la manera que cada uno de los diseñadores ha pensado que debería utilizarse su inyector de dependencias. Una vez que defino en el inyector que puede crear instancias de la clase validador, vamos a ejecutar y ahora debería funcionar. Y estoy enviando un correo electrónico porque, bueno, estoy en la modalidad de producción. Modo test está en no. El problema que me está quedando es que estoy utilizándolo como Service Locator. Esto es un problema. Vieron que esta dependencia estaba oculta dentro del programa y hasta que yo no ejecuté esa parte del programa no me di cuenta que no estaba configurado correctamente el inyector de dependencias. Con lo cual es otra de las ventajas de utilizar Service Locator. La inyección de dependencias hasta ahora nosotros la fuimos haciendo recibiéndola como un parámetro del método. Registro recibe un email service. Existen varias modalidades para inyectar las dependencias dentro del objeto. La más utilizada es inyectarlo en el constructor. Vamos a crear un constructor. El constructor va a recibir todas las dependencias que vaya a necesitar. En este caso, mi clase mail service recibe un validador. Necesitamos guardar una referencia a este objeto que hemos recibido porque si bien lo recibimos en el constructor, luego lo vamos a perder. Con lo cual vamos a crear un atributo privado que sea del tipo validador. En el constructor simplemente vamos a guardar la referencia a este objeto para que no lo recolecte el recolector de basura. Si lo tenemos disponible para su uso luego. En este caso, en lugar de pedírselo al Service Locator, voy a utilizar la instancia que tenía guardada que había recibido en el constructor. El inyector de dependencias lo que va a hacer es cuando instancia mail service va a buscar todos los constructores. Normalmente busca el constructor que tenga más parámetros y trata de pasarle todas las dependencias que están declaradas en el constructor. De esta manera, todo el árbol de dependencias se instancia una sola vez cuando se pide el objeto raíz. Todas sus dependencias se van creando automáticamente a medida que se requiere cada uno de los parámetros que se recibe en el constructor, se crean uno por uno y se crean todo ese árbol de dependencia automáticamente en un solo momento. La ventaja que voy a tener con esto es que no voy a tener el problema de encontrar este problema en tiempo de ejecución. Cuando le pida al inyector que me genere una instancia de email service, va a crear un objeto mail service. Va a detectar que mail service necesita un validador,
va a crear un validador y se lo va a proveer. Desde este momento, Mail Service sabe que tiene el validador. Todo el trabajo de instanciar el validador lo ha realizado el inyector de dependencias. Si validador a su vez necesita otras dependencias, las declara en su constructor y el inyector de dependencias va a ser capaz de proveerle también esas dependencias. Acá me ha quedado un error porque estaba instanciando el recupero de clave Mail Service que ahora requiere una dependencia que he agregado. De esta manera también tendría que recupero de clave instanciarlo por inyección de dependencias para que no tenga este problema. Vamos a comentarlo. Estamos utilizando este código por ahora y lo vamos a ejecutar. Primero voy a sacar el registro de validador para ver dónde se produce el error. En este caso el error debería producirse simplemente en el raíz de la construcción de la dependencia. Vemos que simplemente al querer ingresar a el registro se tiene que construir todo el árbol de dependencias y el inyector de dependencias me está indicando que no puede encontrar una manera de construir el objeto y me está diciendo que una de las dependencias de Mail Service es la que no puede construir. Ahora que he registrado validador en el inyector de dependencias, puedo ejecutar mi aplicación y funciona sin tirar ningún tipo de error de construcción de cada una de las dependencias. Noten que me había quedado un error cuando construí el constructor, valga la redundancia, de Mail Service, donde me olvidé de declararlo público. Tengan en cuenta esto, no todos los inyectores van a trabajar con constructores privados. Dependiendo del inyector van a tener que indicar el constructor, ya sea que sea público, protegido o lo que requiera la herramienta que estén utilizando. De esta manera yo voy a construir todo el árbol simplemente en un punto inicial. Es el que estábamos nombrando como la raíz de construcción. Por ejemplo, en los frameworks MVC, cuando un usuario pide una página, se recibe la URL de esa página, el framework detecta cuál es el controlador que tiene que ejecutarse y le completa automáticamente todas las dependencias utilizando el inyector. De esta manera siempre es importante entender que en algún momento voy a tener que construir todo el árbol de objetos que voy a necesitar. Mientras más al inicio, mientras más esté integrado dentro de las funciones de navegación, es donde voy a poder aprovechar mejor las posibilidades de la inyección de dependencias. En lugar de inyectar las dependencias en el constructor, muchos frameworks permiten inyectar las dependencias simplemente en los atributos. En este caso yo podría marcar mi atributo con algún tipo de indicador, por ejemplo indicarle que necesito que este atributo sea inyectado cuando se construye el objeto y de esta manera evito la construcción directamente en el constructor. En este caso no funciona porque el framework que estoy utilizando no soporta inyección por propiedades, simplemente soporta inyección por constructor. Así que fíjense en la herramienta que estén utilizando, el tipo de inyección que pueden utilizar. Los tres más comunes son inyección en constructor, inyección por propiedad, donde automáticamente se crea el objeto y se asigna un valor a la propiedad con el objeto construido, e inyección por método, que es lo que estamos utilizando aquí en el registro, donde lo estamos recibiendo como un parámetro a mi método. Dependiendo de el framework que utilicen, van a tener las posibilidades disponibles o no para utilizar dentro de su aplicación. Nos está quedando un problema acá. Registro en realidad está utilizando esta inyección que estamos creando con el patrón Service Locator. Para terminar de mejorar mi aplicación, vamos a inyectar también esta dependencia simplemente en el constructor. Registro va a recibir a email service y como es usual
va a guardar una referencia en un campo privado. Y podemos evitar entonces ahora recibirlo en el método. Aquí también podemos evitar generar esta dependencia manualmente. Simplemente lo que vamos a pedir que el inyector me genere la clase registro completa. No necesito más este parámetro. La gestión de la dependencia se ha simplificado muchísimo. Simplemente en esta raíz de composición pido la funcionalidad completa de registro. El inyector me va a instanciar registro, va a generar una instancia de email service de acuerdo a la configuración, el que necesito para probar en mi ambiente de desarrollo, el que necesito para producción. Mail service vimos que una de las implementaciones necesitaba un validador. Entonces también recibí un validador. Aquí he sacado el constructor que debería volverlo a tener. En este caso, si llega a construir void mail service, no requiere nada del constructor, entonces simplemente no crea esa dependencia. De esta manera, mi programa al inicio configura el inyector de dependencias y en la raíz de composición, que generalmente está dentro de la navegación principal de la aplicación, genera una sola instancia del objeto que el inyector crea de manera completa y cada una de esas dependencias simplemente pide la dependencia que necesita y sabe que le será provista. Si en algún momento una de las dependencias requiere un objeto nuevo, simplemente lo declara en el constructor y con que lo tengamos definido al inicio como una dependencia que el inyector puede construir, simplemente lo va a recibir. De esta manera se reduce muchísimo el acoplamiento y podemos ver las ventajas que originalmente habíamos previsto que íbamos a obtener. Podemos trabajar en equipo de una manera más sencilla. Cada una de las personas puede trabajar de manera independiente en diferentes clases porque cada una de las clases no están acopladas, sino que reciben las dependencias tal como las necesitan. El mantenimiento es más fácil. Ahora tenemos un montón de clases que cada una de ellas cumple la funcionalidad única para la cual fue creada. Tengo mayor flexibilidad. Puedo cambiar en cualquier momento diferentes dependencias, hasta podría hacerlo en tiempo de ejecución. Tengo mayor testabilidad. Si voy a testear esta aplicación, podría generar un test que inyecte un mail que esté mal enviado. ¿Qué pasa en ese caso? Podría inyectar otro objeto que envíe un mail de otra manera y ver qué es lo que está pasando. Mi código ha también quedado más legible y más limpio. De esta manera, si bien hemos incrementado la complejidad dentro de nuestra aplicación, hemos logrado cada una de estas ventajas. Bonus track. Vamos a hablar sobre diferentes estilos que podemos asignarle a la vida de los objetos que genera el inyector de dependencias. Como sabemos, el inyector de dependencias va a generar instancias de los objetos que necesitemos. En la configuración podemos indicarle diferentes maneras que se maneje el ciclo de vida de estos objetos. Esta explicación es principalmente abstracta y no necesariamente corresponde al 100% con la manera en que funciona el inyector de dependencias que estés utilizando. Primero, transient sería el más común porque crea una instancia de cada objeto cada vez que se lo necesite. Si necesitamos 3 instancias del objeto en todo el árbol de dependencia, va a crear 3 instancias del objeto. Singleton implementa el patrón singleton del gang of 4 sin que nosotros tengamos que realizar ninguna modificación en las clases. Durante la configuración del inyector vamos a tener que proveerle un objeto. Este objeto el inyector lo va a guardar y lo va a utilizar cada vez que necesite proveer una instancia de este objeto. Si
Una vez que genere un árbol de dependencia, necesita crear dos instancias de su objeto, asigna las dos veces el mismo objeto que nosotros indicamos al principio. La siguiente vez que necesitamos resolver instancias y necesitamos dentro de ese árbol de dependencia este mismo objeto, vuelve a asignar el primer objeto que creamos originalmente. Con lo cual es simplemente el patrón singleton. Tenemos una sola instancia del objeto para todas las veces donde se tenga que resolver cada una de las instancias del objeto en cuestión. Scoped cambia de inyector a otro y es uno de los que está definido de una manera menos estricta. En este caso, cada vez que se resuelva el árbol de la dependencia, si aparece más de una vez el objeto, se va a utilizar siempre el mismo. Supongamos que tenemos que resolver un árbol de dependencia y aparecen dos instancias de un mismo objeto, dos instancias de la misma clase. Va a crear un solo objeto y las dos veces que aparezcan esa clase dentro del árbol de dependencias va a utilizar el objeto que creó. Si luego voy a crear otro árbol de dependencias, para este siguiente árbol de dependencias va a ser lo mismo, pero creando un objeto diferente para toda esta construcción del árbol. Así que sería una combinación entre transit y singleton. Dentro de la misma resolución del árbol de dependencia, los objetos se comportan como singleton. Para diferentes resoluciones del árbol de dependencia se comporta como transient.